televisión. El conocimiento es para satisfacer las necesidades de la existencia de uno. Yo creo que la democracia debería ser mucho más móvil. No, la política es vil, la literatura puede ser noble. Tenemos que dirimir nuestras diferencias con el discurso. Si hay fraternidad, se puede abrir el camino. Disentir es un privilegio de la libertad. La virtualización ahora es un modo de mediación. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. Esta es una nueva cita para La Fuerza de los Argumentos, el programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, que como ustedes saben lo produce el Departamento de Servicios Audiovisuales de la Universidad y está en consonancia con el canal universitario y el Telemedellín. También participa el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Comunicaciones. Bueno, algo que tiene directamente que ver con nosotros, particularmente con los canales regionales. Hay en curso una propuesta de transformar las relaciones contractuales, de mirar de qué manera ante la televisión digital terrestre se modificarían los términos y por el reclamo que han hecho los canales locales a la Comisión Nacional de Televisión hemos invitado a dos personas que conocen de fondo qué está pasando. En primer lugar nos acompaña la gerente directora del canal U, ella está con nosotros, Johanna Jaramillo Palacio. Efectivamente, Efectivamente. Gracias. Jaramillo Palacio en Antioquia debe ser raro. Ella está con nosotros en el canal universitario, ella es comunicadora, relacionista pública, relaciones corporativas, es lo tuyo en la Universidad de Medellín, y magíster en administración de la Universidad EAFIT. Muchas gracias, Johanna, por estar aquí. Mil gracias, profesor. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, y también tendría que estar con nosotros pues quien nos representa en la Comisión Nacional de Televisión. Él es el doctor Alberto Guzmán Ramírez, biólogo de la Universidad de Antioquia, empresario, hombre de deportes. La gran mayoría de los colombianos que tienen cercanía al deporte saben exactamente de quién se trata y está en la Comisión Nacional de Televisión representándonos a nosotros y a los otros sectores. Padres de familia y televidentes, el país. Por eso decimos nosotros. El país no gobierno. Muy bien, muchas gracias, doctor Guzmán, por estar con nosotros aquí. Vamos entonces a mirar qué es lo que pasa. Primero vamos a hacer coquito. Yo quiero que ustedes me expliquen a mí y a todos los televidentes qué diferencia hay entre los canales, por qué se habla de canal nacional, canal regional, canal local, cómo operan, qué importancia tienen, en qué consiste, es decir, por qué se vuelve un clavo caliente una reforma de contrato. ¿Cómo lo ve la Comisión Nacional? ¿Cuál es el impacto que tienen los canales locales? Bueno, vamos a tratar de hacerlo para la televidencia en general. Tiene muchos temas que pueden ser técnicos, pero vamos a llevarlo al lenguaje parroquial. La televisión pública, la televisión nacional en general, está dividida básicamente en dos temas: la televisión pública como tal y la televisión privada o comercial. Y a su vez, en la parte correspondiente al tipo o la forma en que se emite la televisión, está dividida en televisión abierta y televisión cerrada. En la televisión abierta, que es a la que nos dirigimos y es a la cual está dirigido también la nueva normatividad sobre televisión digital terrestre que nos aproxima ahora, está dividida en televisión pública nacional, televisión pública regional, televisión privada nacional y televisión local sin ánimo de lucro. La primera, la televisión pública nacional, tenemos 3 canales hoy día, que son la Señal Colombia Institucional, Canal Institucional y Canal 1, donde hay alguna parte de concesiones de espacios de televisión privada, pero manejados por un operador nacional de televisión pública, que se llama RTVC, lo que antes era Inravisión. De otra parte, tenemos 2 canales nacionales privados, que son las concesiones Caracol Televisión y RCN Televisión, que son concesiones que se entregan a 10 años con prórrogas también de 10 años, que hoy están en la segunda prórroga. Hace 2 años tenemos la segunda prórroga. Esto nació después de la Constitución del 91, esta organización de la televisión. Tenemos un canal local privado también, que es City TV. En esa época salieron a licitación 20 concesiones de televisión local
privada no se logró entregar sino una por los oferentes que hubo, que solamente hubo para Bogotá, y tenemos televisión pública regional, son 8 canales hoy día, de los cuales el más avanzado, porque fue el primer canal entre otras cosas y porque tiene un apoyo gigantesco del gobierno regional y de las empresas en los espacios que son concursables, que es Teleantioquia, y otros 7 canales. Teleantioquia es donde menos participación hay, dijéramos, de los gobiernos regionales, igual que pasa en Telepacífico. Los otros tienen, por ejemplo, Telecaribe, donde participan 7 departamentos, es decir, toda la costa caribe, con excepción de la región insular, está allí. Entonces son 8 canales regionales. Y por el otro lado quedan los canales locales sin ánimo de lucro. Esos canales locales sin ánimo de lucro son entregados de acuerdo con la ley a organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, universidades o grupos de universidades, y los operan. De esas concesiones se les entrega simplemente un ancho de banda igual a los que se les entrega a los demás canales, a una condición muy baja desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista económico, una contraprestación mínima, y de esos tenemos 46 operando a nivel nacional, de los cuales 6 de ellos están en manos de universidades específicamente. Tenemos que tocar aquí un puntico adicional, doctor Domínguez, y teleaudiencia universitaria, y es que hay un canal que tiene una organización especial, que es el ZUM, Canal Universitario, que es un canal que se transmite por un segmento satelital. Los canales satelitales en Colombia no tienen todavía reglamentación por parte del Estado, porque entran dentro de los términos de los acuerdos internacionales. Son canales que simplemente suben su señal a un satélite, pagan el espacio satelital y el transporte de la señal, y de allí buscan quién los baje. Entonces, ¿quién los baja? Todas las entidades que tienen decodificadores o sistemas de antenas capaces de bajar la señal a televisión cerrada, que entonces va directamente a ellos sin una reglamentación directa de parte del Estado. Perdón, ¿y eso lo puede hacer desde cualquier parte del país o del mundo? De cualquier parte del país y del mundo, precisamente por eso se llaman canales satelitales, y tienen un régimen de tipo internacional que de todas maneras se necesita regular de alguna manera. En Colombia tenemos canales satelitales ya más de 15, pero pues no vamos a hacer cuentas aquí. Dentro de ellos, por ejemplo, están canales de contenidos pornográficos, pero como no tenemos la capacidad de regularlos por los convenios internacionales, pues quedan fuera de nuestra órbita. Pero el canal universitario nacional, el ZUM Canal Universitario Nacional, sí fue promovido y fundado por iniciativa de la Comisión Nacional de Televisión, por iniciativa del comisionado representante de las universidades en ese momento, que fue a quien yo tomé continuidad allí en esa representación, y como recibe dineros públicos del Estado, tiene una reglamentación especial que se asimila en términos de cumplimiento de requisitos y de normas a la televisión local sin ánimo de lucro, donde está precisamente el Canal U Antioquia y los otros canales universitarios. Los demás, de esos 46 canales, los otros 40 canales locales sin ánimo de lucro están entregados a fundaciones, algunas iglesias cristianas, algunas otras fundaciones sin ánimo de lucro en su momento, pero esos canales no se siguieron entregando. ¿Por qué? Y es importante decirlo, porque a finales del 2006, cuando se inició el trámite de asunción de un nuevo estándar de televisión y se necesitaba contar con un ancho de banda importante para la época en que fuera a haber la transición a la televisión digital, entonces se suspendió la entrega de frecuencias para canales locales sin ánimo de lucro. Correcto. Pero ahí lo que usted pregunta, doctor Domingo, es la importancia de los canales locales sin ánimo de lucro. Para mí, y desde el punto de vista de la televisión, es importantísimo, porque es la manifestación de las comunidades directamente de su entorno, y sobre todo la búsqueda de la identidad de un medio de comunicación tan importante y que sigue siendo el más importante de los medios de comunicación en el mundo, así se quiera decir lo contrario ahora aún desde esferas gubernamentales. Es la televisión radiodifundida la que sigue siendo la primera pantalla, y para nosotros tiene una importancia absoluta el que las
entidades como las universidades y fundaciones, como el caso aquí de la fundación que maneja Televida, que es un canal de los más importantes a nivel nacional por los contenidos que tiene, puedan participar de ese espectro radioeléctrico. Bueno, digo que si usted me empezó a hablar como en alemán. Sí. Un momentico, espere un momentico, para que hablamos de los técnicos enseguida. Okay. Porque me hablaba aquí de ancho de banda, de radio, televisión radiodifundida, y ahí me voy quedando yo como en otra onda. Giovanna, usted que ha estado al frente precisamente de un canal y ya desde el 2008, ¿qué importancia se le nota a un canal? ¿Vale la pena o la sociedad no pierde mayor cosa con que se cierre, con que nos saquen por un ladito con la nueva reforma? No, una importancia enorme porque, tal como lo decía el comisionado, este tipo de canales también permiten que muchas de las cosas que vemos aquí en nuestro propio espacio, en nuestra localidad, puedan ser vistas en televisión. Te pongo el ejemplo, y también los televidentes nos pueden acompañar en este ejemplo. Vemos, por ejemplo, los noticieros nacionales. Usualmente las situaciones que pasan, por ejemplo, qué sé yo, una celebración específica dentro de nuestra ciudad, usualmente no son registrados por los canales nacionales. Entonces, aquí es donde nosotros comenzamos, digamos, a mostrar parte de esa localidad, de esos valores, de esa cultura que es nuestra, que hace parte de un territorio específico, pero que, digamos, por el interés comunicacional de otros canales nacionales, no ingresan sencillamente porque no es el interés de ellos. Claro, es que recientemente ocurrió el Festival de Música del Pacífico en Bogotá, toda una semana, en Cali, perdón, en toda una semana llenaron el Pascual Guerrero y era atestado. Aquí nos dimos cuenta por pequeñas notas que sacaban las noticias nacionales, pero si no hubiera sido por el cubrimiento local, el festival no lo hubiera gozado ningún caleño siquiera. Ninguno. Y toda la región del Caribe. Bueno, está muy bien, hay una importancia, ahora volveremos sobre ella, pero se dice que son públicos y privados. Normalmente cuando hay privados son grupos muy grandes, son monopolios, pues RCN, Caracol, City TV. ¿Con qué intereses estamos nosotros debatiendo o discutiendo? Bueno, en esto del manejo de los canales, de la financiación de los mismos, pues hay que entender absolutamente que las concesiones de televisión privada es precisamente para participar de una torta de publicidad. La publicidad en Colombia es más o menos manejada en un monto de cerca del billón de pesos al año. Hoy día esa billón de millones. Exacto. Esa pauta publicitaria hoy día la detentan prácticamente RCN y Caracol del nivel nacional y más o menos hoy no más de un 5% está entre un canal local en Bogotá y los canales internacionales que ya están compitiendo por pauta publicitaria, Verbigracia, National Geographic, CNN, muchos de esos, donde pauta publicitaria colombiana va a facturar a Atlanta o a Miami. Entonces, ellos compiten por pauta publicitaria. Hay alguna pauta represada que nunca va a llegar a esos canales nacionales y es algo a lo que están aspirando con toda razón y con muchos argumentos importantes, por ejemplo, la televisión local sin ánimo de lucro. Yo mismo he venido discutiendo eso desde cuando el doctor Jaime Restrepo Cuartas era el representante a la Cámara. Estuvimos tratando de estructurar y todavía yo estoy trabajando en esto, una regulación donde pueda participar, por ejemplo, la televisión universitaria, con unos compromisos de desescolarizar parte de la cátedra, de brindar algunos incentivos para la población que recibe instrucción a través de esto y capacitación y que pueda tener acceso a una pauta publicitaria que jamás va a llegar allá, que es, por ejemplo, todas las editoriales, todas las empresas que son proveedores de las mismas universidades y pautas regionales y locales que jamás tendrán acceso, aunque lo necesitan, a esa pauta publicitaria nacional. Y por el otro lado, entonces viene la financiación de la televisión pública, que se tiene que apartar absolutamente de eso. Entonces hay un juego que Giovanna ha sido de las más insistentes desde cuando nos encontramos en la Comisión de Televisión y ella como gerente del canal U Antioquia, y es que realmente la televisión local sin ánimo de lucro es sin ánimo de lucro, pero sin ánimo también de pérdida. Yo acuñé una frase para, después de recorrer la mayoría de los canales locales sin ánimo de lucro, esos 46, donde me encontré con conceptos, pues yo tuve que hablar de televisión sin ánimo de lucro y televisión sinónimo de lucro.
porque muchas veces ya se les va la mano en esa parte. Entonces, es claro que la financiación hoy día la tiene la televisión pública de lo que nosotros recolectamos. Nosotros somos por ley simplemente los responsables de entregar las concesiones y recaudar un dinero, y ese dinero es para la televisión pública. El fisco nacional, el presupuesto nacional no le da un solo peso a la televisión pública. La televisión pública vive con lo que la Comisión Nacional de Televisión recauda, y por eso ahora están hablando de eso. ¿Qué va a pasar con la televisión Pero pública? entonces el caso de Zoom que decía ahora, es esa parte... Zoom distinto, recibe un pequeño aporte de la Comisión de Televisión, no llega hoy a los 1.000 millones de pesos. Nosotros entregamos, por ejemplo, a la televisión... Yo con eso haría magia. A la televisión pública regional le entregamos este año, vamos a llegar más o menos a 54.000 millones de pesos. El total de lo que hoy día se entrega a la televisión pública está del orden de los 180.000 millones de pesos anuales. Eso es no más de un tercio de lo que necesitan los canales regionales. La televisión necesita todos los días mucho más, la tecnología, la actualización, los contenidos. Hacer contenidos es supremamente costoso, la universidad lo sabe, tiene sus propios Pero, comisionado, laboratorios. Perdón que lo interrumpa, hacer televisión es muy costoso de por sí. O sea, por naturaleza propia es costoso. Eso es parte, digamos, del entendimiento que tiene que tener el televidente. Porque verlos, digamos, cuando uno se sienta en su sala y prende el televisor, entonces uno dice, bueno, ¿por qué esta programación y por qué el otro canal hace ese tipo de programación que puede ser no tan entretenida, no con un ánimo comercial, un poco más amarillista? Y ahí las diferencias, es el tema específicamente del recurso. Totalmente Claro. de acuerdo. Pero ¿quién va a dar recursos para la otra televisión? Entonces es la pelea de algunos que dicen que es que la televisión pública no solamente debe ser pública, sino con sentido de lo público. Por ejemplo, que los canales locales sin ánimo de lucro y canales como el universitario, el Zoom, que es satelital, se les dé participación en el presupuesto de lo que recauda la Comisión de Televisión o la entidad en la que se va a desarticular esto, en virtud del famoso acto legislativo, que hoy día se presume legal, lógicamente, y constitucional, entren a participar. Entonces, yo veo dos cosas. Uno, una competencia entre pobres, que es la televisión pública como tal y los canales locales sin ánimo de lucro. Algunos, como las iglesias cristianas, tienen una propia dinámica económica, que es muy difícil juzgar hoy, deberemos revisar de todas maneras, pero tiene una dinámica que no se compadece frente a los otros canales. Entonces habrá que llegar de pronto a unas justas medidas, pero ese es el debate que tenemos que iniciar en estas mesas, estos foros deben ser para eso precisamente. Yo creo que aquí debemos saber que este foro que estamos haciendo es una construcción de lo que mañana es la regulación, porque nosotros estamos abiertos a eso. A que lleguen ideas nuevas. Bueno, y entonces con la autosostenibilidad, muy bien, son sin ánimo de lucro, pero entonces deben tener alguna forma de ingreso permanente que les permita mantenerse. Es que esa es la parte complicada. El problema de los canales locales sin ánimo de lucro, que son 46, y el comisionado me entiende muy bien lo que voy a decir, es que en primer lugar no podemos comercializar. Y la segunda parte es que nosotros en este momento no recibimos ayuda del Estado. Nosotros no podemos recibir los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Entonces, ¿qué pasa? Casi que se vuelve una tarea quijotesca sostener este tipo de canales, quien obviamente son los dueños. En este caso, por ejemplo, del Canal Universitario de Antioquia, que fue el primero creado en el país hace 12 años. Hemos estado solos literalmente durante todo este tiempo, y las universidades que son dueñas, en este caso también la Universidad de Antioquia, una de las universidades asociadas al Canal U, están solas sosteniendo el canal. Y entonces es una lucha todos los días para poder hacer televisión, que como lo habíamos dicho, hacer televisión es costoso. Entonces siempre será la disyuntiva, ¿qué vamos a hacer? ¿O nos vamos a dedicar entonces a defender el interés de hacer televisión pública o televisión con interés público y poder hacernos acreedores y beneficiarios de esos fondos? ¿O seguimos en la misma situación, tendientes a morir todos los días, porque casi que se vuelve realmente insostenible todos los días? Claro. Bueno, les propongo lo siguiente, vamos a ver unos mensajes y volvemos para retomar el tema. Saber para decidir y argumentar para saber es lo que estamos haciendo en La Fuerza de los Argumentos. Hablando acerca de la reforma que se viene, un acuerdo que está proponiendo la
Comisión Nacional de Televisión para el tratamiento de los canales locales. Pero bueno, la directora del Canal U decía que ha sido imposible y se pasan muchas dificultades para tener con qué trabajar. Entonces, ¿cómo hace un canal local para subsistir? Un esfuerzo titánico, literal, casi que milagro. Tocando de puerta en puerta. A ver Tocando quién de puerta invierte en un puerta, pero lo más difícil, Eduardo, es que es casi que como nosotros somos de señal de emisión local, nos ven acá en Medellín, en algunos municipios del Valle de Aburrá, para las entidades, específicamente las entidades comerciales que tienen interés en pautar, obviamente el Canal U no es para nada atractivo, entonces se vuelve una labor mucho más difícil. Y no solamente porque esté hablando de un tema de poder comercializar, sino para poder desarrollar proyectos educativos y culturales. Y en ese último punto, por tratarse de ser un canal educativo, cultural, académico, casi que la labor se vuelve mucho más compleja. Pero todas las entidades no tienen unas fundaciones sin ánimo de lucro y entonces entre unos sin ánimo de lucro y otros no se pueden apoyar. Por ejemplo, Fundación Carvajal, Fundación no sé Fundación qué. EPM, yo trabajé en la Fundación Empresas Públicas de Medellín durante 6 años y la justificación es que, vengan un segundo, nuestra labor es más social y no es de pauta. Nuestra labor es colaborar con la comunidad, específicamente a través de proyectos, pero no es específicamente para pagar televisión. Entonces ellos no tienen una tarea, ellos hacen la labor de poderlo comunicar a la comunidad, pero con una estrategia free press, no pagando específicamente para hacer un proyecto. Y en el caso entonces nuestro en Antioquia con UNE Televisión, ¿eso es qué? ¿Eso es privado, eso es público? UNE ¿eso es Televisión estado? es un canal de un cable operador que es específicamente UNE EPM Telecomunicaciones. Es otra cosa distinta. ¿Y eso es qué figura entonces? Porque ellos tendrían su presupuesto garantizado por EPM, ¿o no? Sí, totalmente, por UNE. Por UNE. Y UNE, Por UNE es una creación a partir de la distinción que hizo de Empresas diferenciación Públicas de que hicieron, Medellín, sí, para poder separar obviamente agua, energía y telecomunicaciones. Correcto. En telecomunicaciones se creó UNE y UNE como cable operador montó su propio canal de televisión y obviamente está a nivel ya nacional. Bueno, el doctor Guzmán hablaba ahora de dos términos que aquí hay muchos, es que por eso quiero que vamos despacio. ¿Por qué se habla entonces de banda ancha? ¿Eso es qué tan raro? ¿Y banda angosta? No, ahí cuando hablamos de la banda ancha más se refiere a todo lo que se relaciona con Internet. Sí, es de acuerdo a la cantidad a la forma de transmisión de datos y de recepción de datos en las casas. Aquí no tomaríamos ese término, aquí tenemos simplemente una banda que está estandarizada para Colombia, para los canales, que es de 6 MHz, porque la televisión analógica es el mínimo de ancho de banda que utiliza en el mundo. En otros países se utiliza 8 MHz, por ejemplo. En Colombia se estandarizó en 6 MHz cuando la televisión estaba dividida en 2 a nivel mundial, que era el famoso NTSC y que era el estándar que había de televisión a colores por Estados Unidos, y el PAL, el PAL, que era de Europa. La televisión analógica entonces no rendía. La televisión digital es la que hace que con un avance, en lugar de transmitirla como se venía transmitiendo, se transmite en sistema binario, exactamente como se trabaja en el computador. Entonces eso hace que se libere un espacio, una porción gigantesca del espectro, y entonces permite que por donde van hoy un solo canal puedan ir 8 o 10 canales. Correcto, entonces la propuesta de ustedes es que al repartir eso que queda sobrando por la televisión digital terrestre, nosotros llevemos del bulto. Esa es la preocupación, porque el problema, comisionado, es que el problema de este proyecto de acuerdo, que sé que va a ser acuerdo, la preocupación más grande es listo. Nosotros entendemos que no hay suficiente banda para nosotros ocupar específicamente la frecuencia digital, y creo que está bien y entendemos que nos vayan a tener que juntar porque no hay suficiente espacio. La preocupación nuestra son las consecuencias específicamente de esa decisión. ¿Qué es lo que va a pasar, Eduardo? ¿Y por qué la preocupación? Al no tener el suficiente ancho de banda, sencillamente no podemos ser interactivos. Primero. Segundo, no podemos tener un canal en HD, en una buena calidad de imagen. Vamos hablando de cada una de esas características. Tercero, nada de dispositivos móviles, contenidos para dispositivos móviles. Entonces, pues, ¿cuál va a ser la consecuencia? Yo creo que aquí, doctor Domínguez y Joana, tenemos que partir de la base de por qué nacen esas características en la televisión. Es que lo que han hecho los países, la investigación y desarrollo en materia de
televisión ha sido para ganarle a la banda. Porque es que la banda, el espectro radioeléctrico que llamamos en el mundo, que es para comunicaciones, y que hoy está dividido en comunicaciones para telefonía, para todo lo que es sistemas de seguridad, para televisión, para radio, ese espectro electromagnético o radioeléctrico es un bien finito de los países, no hay más. Entonces la investigación y desarrollo ha hecho que se rinda, y entonces lo que se recupera los estados a partir de unas recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que casualmente se está haciendo por primera vez en América, el Foro Mundial se está haciendo en Armenia con mucho éxito en estos días, termina mañana, recomiendan en qué utilizar cada parte del espectro radioeléctrico. Nosotros apenas estamos empezando a recuperar eso, lo que llaman dividendo digital. Lo que estaba ocupado por 4 o 5 canales va a poder ser utilizado multiplicado por 6 o por 8. Entonces, esa parte que recuperamos, el Estado, como Estado, define a quién entregárselo. Mucha parte de esa va a ser para servicios de Internet que consumen mucho ancho de banda, y para servicios de seguridad y para servicios de telefonía, esto. Y para la televisión vamos a conservar lo que la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha recomendado a nivel mundial. Lo que pasa es que ahorita no podemos entregarlo porque tenemos un estándar nuevo que empezamos apenas el periodo de transición. Y ese periodo de transición necesita, por beneficio del televidente, que todavía no tiene los receptores de televisión con el nuevo estándar, recibir la señal tanto por el sistema digital como por el analógico. Entonces, cada canal necesita 2 frecuencias en lugar de una. Entonces, todavía no hay dividendo digital real. ¿Eso está hasta cuándo esa condición? ¿2 años? La condición está hasta el año 2019, con la posibilidad de que hagamos el apagón antes. Es posible que se haga antes, porque las condiciones de Colombia van caminando mucho más rápido en términos de adaptación al nuevo estándar, pero necesitamos tiempo. Entonces, esto que estamos discutiendo es en construcción. Yo diría que la realidad se nos va a presentar cuando hagamos el apagón analógico, donde tengamos el verdadero dividendo digital y donde ya el gobierno ha hecho cumplir una promesa que nos hizo a nosotros como Comisión Nacional de Televisión, y es que mucha parte de la banda que debería ser utilizada para televisión está siendo utilizada para otros servicios, para servicios de taxi, para servicios de seguridad. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno sacó unas resoluciones donde dice, septiembre, octubre del 2010, les voy a empezar a entregar la parte de la banda en UHF, que nosotros ya estábamos dispuestos a entregarle a los canales. Resulta que cuando fueron a reclamarlos, pues los servicios de seguridad, la Policía Nacional, con toda la razón, el Ejército, la Armada, dicen, no tenemos todavía cómo comprar los equipos nuevos para migrar a otra banda. Entonces, denos la plata. La Comisión de Televisión no tiene ese dinero, lo tiene que poner el presupuesto nacional. Entonces, tenemos que, en la medida en que avance el gobierno en suministro de esos dineros, vamos a poder recuperar ese recurso para poder entregar a la televisión. Entonces, mientras tanto, estamos frenados. ¿Qué tenemos que hacer? La regulación que está avanzando en este proyecto de acuerdo que estamos socializando precisamente, que estamos construyendo con todos, es para lo que ya podemos empezar a entregar. Yo creo que las condiciones pueden cambiar en el camino y a fe que la Comisión aspira a darles mejores condiciones a los canales locales sin ánimo de lucro, pero lo que pasa es que tenemos primero que cumplir contractualmente con quienes están pagando no solamente una ficha de entrada al servicio de televisión comercial, sino también para que ellos puedan defenderse y defender sus intereses económicos durante el tiempo de la transición, que necesitan 2. Pero, la propuesta... pero perdón, Adelante. es que los canales regionales sí tienen entonces la designación de una sola frecuencia y obviamente la oportunidad de la multiplexación, pero nosotros no, esa es la gran preocupación. Claro. ¿No se supone que hay un principio de igualdad? Sí hay principio de igualdad, pero hay una ley. En este momento se permite desarrollar la ley en esos términos y no estamos cometiendo ningún error ni estamos transgrediéndola. Primero tenemos que privilegiar lo que ya está. La televisión pública que cumple unas misiones de educación, recreación y cultura obligatorias. La televisión privada que compra, dijéramos así, una licencia para operar durante 10 años a riesgo porque ellos compiten por la pauta publicitaria, y otra televisión que es la sin ánimo de lucro para comunidades en forma local,
porque no tienen cubrimiento más de 1 o 2 municipios. En el caso de Medellín, afortunados, cubren casi todo el Valle de Aburrá por la posición geográfica de sus antenas, pero que sigue siendo una parte ya de un lado, es decir, casi que sin que sea peyorativo ni sin que sea ofensivo para la televisión local sin ánimo de lucro, pues primero hay que privilegiar la televisión pública en manos del Estado, en manos de los gobiernos nacionales y regionales, la televisión privada en segunda instancia y en tercera va la televisión local sin ánimo de lucro. Esa es la realidad, pero esto es construible, esto lo estamos desarrollando y esto es importante que nos demos estos debates. ¿Cuáles podrían ser los cambios que dé la Comisión sobre este proyecto de acuerdo? Primero. Pero yo les pido un favor, ¿por qué no aclaramos cuál es la propuesta de la Comisión? Veamos cuáles son las objeciones y a ver. Yo quiero, para ilustración, mencionar cuáles son precisamente los beneficios de la televisión digital. Uno, que la señal es más nítida. Así no sea en alta definición, la señal digital de por sí ya es más nítida por la forma de transmisión. Correcto. En códigos binarios. La segunda, que es respecto de la ganancia dentro de lo digital, el dividendo digital, entonces da la oportunidad de tener mejor calidad de sonido también, tener la posibilidad de interactividad, pero hay que partir de una base y eso es importantísimo y no lo utilicemos como sofisma de distracción. Yo no quiero que en aras de la discusión lo llevemos allá. Todavía no hay tecnología para canales de retorno a través de la misma televisión. En la interactividad, hoy la interactividad donde se está dando por un canal de retorno que es telefonía o internet. Mañana va a poder ser por allí también, con un consumo altísimo de banda. Entonces ahí hay que repensar esa televisión, lógicamente. No sé si para eso hay financiación. Es que la financiación de la televisión de alta definición, más canales de retorno para interactividad es supremamente costosa. Correcto. Entonces también hay que repensar. Pero entonces, ¿cuál es el tratamiento diferencial que ustedes proponen en la Comisión para los regionales y para los locales? Muy para sencillo, que todos lo entendamos. Que cada canal hoy tiene 6 MHz para transmitir. Como se hace en televisión analógica, al pasar a televisión digital, por esos 6 MHz pueden ir no menos de 5 canales con definición estándar, pero con calidad digital. ¿Por qué? Porque en las regiones todavía no tenemos ese dividendo digital para repartir. Entonces, por ejemplo, Medellín tiene 3 canales locales sin ánimo de lucro: Televida, Canal U Antioquia y Telemedellín, que se repartan el multiplex que tienen, porque se llama multiplex pues aquel aparato donde pueden entrar las señales, se comprimen en compresión que llaman los técnicos MP4, que sirve precisamente para empaquetar la televisión, empaquetar la señal, los contenidos y poderlas bajar también con más rendimiento. Utilizarían los 3 hoy, más la posibilidad de que otros 2 locales sin ánimo de lucro entraran allí. Eso no quiere decir que sea permanente. Yo creo que eso es una medida, y así la estamos viendo en la Comisión de Televisión, una medida inicial mientras recuperamos el verdadero dividendo digital para la televisión. Pero tampoco podemos esperar, perdón, doctor Domínguez, que se les vaya a dar, que vayan a tener la posibilidad de los 6 MHz, porque es que también es mucho ancho de banda para lo que un canal local sin ánimo de lucro, digámonos la verdad, puede hacer en Colombia. Bueno, pero ustedes en el documento que firmaron, los 3 canales dicen unas cosas muy severas. Es decir, esta propuesta está violando el derecho a la igualdad. ¿Por qué? ¿Cuáles 3 canales? Televida, Telemedellín y el Canal Universitario de Antioquia. Enviamos nuestras observaciones al proyecto de acuerdo porque la preocupación en sí es que a muchos otros canales del país sí le dan la multiplexación. ¿Qué significa la multiplexación para que la gente nos entienda? En una sola frecuencia, Canal Universitario de Antioquia, por ejemplo, está en el 35 en señal abierta. Nos dan, por ejemplo, frecuencia digital 35. En esa frecuencia van a caber más canales, entonces sería 35A, un canal, por ejemplo, de la Universidad de Antioquia, 35B, un canal de otra universidad asociada, y 35C, 35D y así sucesivamente. Eso va a ser muy bueno para el televidente, Eduardo, porque va a tener todas las opciones para ver la televisión que usted quiera. Específicamente con este proyecto de acuerdo, primero, el problema no es la multiplexación, el proyecto de acuerdo dice, caben hasta 5 canales, pero nosotros acá en Medellín, como lo dice el comisionado, somos 3. Entonces nosotros decíamos, bueno, entonces podríamos ocupar los otros 2 espacios porque es que no hay más, ¿cierto? No, usted solamente puede ocupar el espacio que le fue asignado, independiente que sobre los otros 2.
Esa es la primera dificultad que le vemos. La segunda es que al no tener la posibilidad de multiplexación, si bien es cierto que digamos, la calidad de imagen va a cambiar, no vamos a poder tenerla en HD, no vamos a poder tener el tema de interactividad. Es que nosotros no estamos discutiendo una televisión en el corto, en el mediano plazo, estamos discutiendo una televisión en el futuro. Este proyecto de acuerdo casi que nos define para los próximos 10, 20 años. Entonces la discusión se centra en un futuro muy largo. Que es más o menos cuando tengamos unos equipos nuevos y que No, vuelvan, pero esa es la promesa de Cumbiambero, me da la impresión. Exacto, es que una cosa es el apagón digital. Entonces el asunto es que no vamos tampoco a poder desarrollar contenidos para dispositivos móviles. Entonces no puede ser ni interactividad, no vamos a tener desarrollo de contenidos para dispositivos móviles y no vamos a poder tener un canal con una muy buena imagen, que es la preocupación. Entonces, ¿qué pasa? Quedamos por fuera del margen, quedamos sin ser competitivos. Entonces, en esta cuestión que siempre nos hemos soñado, que la Comisión Nacional de Televisión, que nos apoyen, digamos, con comisionado, con ese sueño que tenemos de, listo, no nos dejen comercializar absolutamente las 24 horas, pero sí unas francas. Con este proyecto, sin nosotros tener todas esas facilidades, ¿cómo vamos a poder ser competitivos dentro de un mercado y poder, digamos, comenzar a pautar y comenzar a pelear una pauta publicitaria? Va a ser supremamente difícil. Hay dos cosas, doctor Domínguez, es importante saberlo. Cuando la ley dice que las comunidades organizadas, fundaciones sin ánimo de lucro, universidades u otras instituciones de educación puedan recibir en concesión un canal de televisión, les dice de entrada a su riesgo y costo, por un lado. Hay que dejar por reflexión también esto: las universidades, las instituciones de educación superior en total, son el principal anunciante de Colombia en todos los medios de comunicación. Que pauten muy poquito en televisión, sí, pero también pueden dar patrocinios de los contenidos de televisión universitaria. ¿Por qué no? Y ahí debe ser la fuerza de los argumentos para decirle a las universidades de Antioquia, a ver, apoyen la televisión universitaria antioqueña, porque es en su área de influencia. ¿Dónde van a conseguir los estudiantes? Allí donde llega la televisión universitaria. Pero lo otro, vea, nosotros estamos aprendiendo de las experiencias de los países que ya hicieron su apagón analógico. Les pongo un ejemplo: España. Se le entregaron los 6 MHz a cada uno de los canales privados que tenían las condiciones económicas suficientes para sacar varios contenidos por allí o sacar alta definición y con suficiente pauta publicitaria. ¿Qué pasó? Hubo canales privados que no fueron capaces, porque es que cuesta mucho, con la misma torta publicitaria multiplicar el número de contenidos. Es imposible, la realidad es esa. Entonces, ¿qué pasó? Alquilaron ese pedazo de frecuencia que les sobraba, entre comillas, se le entregaron, por ejemplo, a un canal internacional. Entonces encontramos que en la televisión privada, que se entregó para producción del país, metieron, por ejemplo, al Sony. Entonces, eso es no solamente una burla, dijéramos, a la concesión de televisión radiodifundida del país, que es un bien finito, limitado, no hay más. Es como la tierra lo que hay está hecho. Entonces, nosotros, aprendiendo de eso, estamos haciendo una regulación que posiblemente es tímida, pero basada en las realidades. La televisión no está construida, la televisión digital menos, por lo que estamos diciendo. Los beneficios no los vamos a tener ya. Vamos a construir esta primera regulación y con toda seguridad que, siguiendo la representación que hay de la sociedad, como es hoy yo que estoy representando a la Academia de los Padres de Familia y Televidentes, estamos hablando de necesidades insatisfechas dentro de la televisión digital, yo creo que se puede llegar más allá, pero no antes de nosotros recibir los dividendos digitales para televisión. Bueno, vamos a ver otros mensajes y volvemos para que continuemos y cerremos esta gran discusión acerca del tratamiento de los canales locales. Volvemos a la última parte de la fuerza de los argumentos. Estamos hablando acerca del tratamiento que propone la Comisión Nacional de Televisión a los canales locales ahora que viene la televisión digital terrestre. ¿Cuál es su objeción, Johanna? Porque yo veo aquí este documento, me parece, dice directamente, viola de manera frontal el derecho a la igualdad de los operadores.
Y él me dice, no, es por un tiempito, es que todavía no hay plata, todavía no hay tecnología, mientras eso, dejemos que esto salga así. Pero es que si no hablamos a tiempo, Eduardo, el día de mañana, cuando ya sea una realidad, ya no vamos a poder tener la oportunidad de poder decirlo. Entonces, ¿qué es la discusión? Yo lo que le digo al comisionado y lo que cuestiono a la Comisión Nacional de Televisión específicamente es, comisionado, nosotros no tenemos muchas oportunidades en este momento como músculo financiero comparado con otros canales de televisión. Supongamos ahora que estamos hablando de los privados y los nacionales, pero esa es la televisión de ahora, pero la de futuro, ¿qué va a pasar? La primera justificación para uno poner un proyecto de acuerdo como esto, cortándonos las alas, dejándonos de ser, imposibilitándonos la posibilidad, ¿cómo decimos eso? Como quitándonos la posibilidad de ser competitivo dentro del mercado, es simplemente entonces como no tienen los recursos, no pueden asumir un nuevo reto. En primer lugar, creo que no es una justificación dentro de, digamos, el mercado y, digamos, el equilibrio y la forma equitativa en la que se tiene que trabajar la televisión en este país. Si definitivamente entonces la justificación para poder acceder a ese tipo de cosas es que tenemos que hacer parte de ese sistema de televisión pública, pues es que nosotros hace rato hacemos televisión pública, nosotros hace rato estamos construyendo una comunidad, nosotros hace rato estamos haciendo específicamente educación para ella. Entonces hay unas preocupaciones muy grandes en ese sentido, Eduardo. El argumento es muy particular porque si a uno desde chiquito no le ponen los desafíos, pues no crece. Bueno, no puede crecer específicamente. Es que aquí yo creo que tenemos que llevar a la misma mesa varias discusiones. La una es la entrega de qué tamaño, de qué ancho de banda a los canales locales sin ánimo de lucro, sin que se perjudiquen en lo de producir contenidos de calidad y que esté dentro de su presupuesto, porque de aquí en adelante se juega presupuesto y no es justo, lo dice la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que el dividendo digital sea para entregar a los mismos en la misma cantidad, porque no puede ser, precisamente por lo que es un bien finito. Eso hay que traerlo a la mesa de discusión conjuntamente con ¿qué? Conjuntamente con la necesidad que hay de cambiar la ley de televisión en Colombia. La regulación de televisión en Colombia es una regulación chiquita, es una regulación irregular, es una regulación con defectos hasta de redacción. Comprensión técnica. No, hasta lo que llamamos por ahí en la universidad el copy-paste. Es decir, cosas que quedaron mal colocadas dentro de la ley y así se tienen que aplicar. No es simplemente desmembrar lo que hacía la Comisión de Televisión y entregarlo a 5 entidades, no. La ley de televisión, yo ayer le decía al señor ministro de TIC, decía, ministro, ¿qué vamos a hacer con la ley de televisión que venimos insistiendo? Lo que hace que yo llegué a la Comisión de Televisión hace más de 3 años, vengo diciendo y les he entregado, mire, esto hay que reformar de la Comisión de Televisión. Entonces dicen, no, primero lo primero. Entonces ahora les importa solamente desarticular lo que hay de la Comisión, pero la ley de televisión, donde deben entrar unas propuestas importantes. Mire, yo por ejemplo tengo las siguientes propuestas. Es necesario que se articule la televisión pública. Las universidades tienen todo el background, tienen toda la historia en manejo de contenidos, en la parte relacionada con la educación, donde puede prestarle un gran servicio al país en materia de televisión, de contenidos audiovisuales, de desescolarización de la cátedra universitaria a través de la televisión. Pero eso lo estamos haciendo. Claro que se está haciendo, pero de forma desarticulada y con una pérdida de recursos, de esfuerzo sobre todo. Entonces, yo le he propuesto al gobierno que incluyamos y a los legisladores, y aquí es muy importante porque la mayoría de ellos han pasado por nuestras universidades. Son egresados de la universidad y les importa esto. Claro, entonces, hay que convencerlos. Entonces, ¿qué? Que con unas condiciones que no se salgan de lo lógico, pero que tampoco vayan a lo ilógico. Imagínense ustedes, hoy el Ministerio de Educación Nacional tiene una mesa de trabajo para televisión educativa. Están las universidades allí, están diciéndoles, ustedes que tienen 7 canales universitarios, vengan, integrémonos. No se ha hecho. Mire que hay un divorcio total frente a los cambios de la tecnología como es la televisión digital. Entonces, esos esfuerzos no pueden ser independientes. Un SENA. Ahí coyunturalmente podría pensar uno más bien es que no están porque no las han invitado, porque creen que la educación es técnica. Claro, entonces, pero mire, el SENA, por ejemplo, quiere también montar su propio canal. ¿Por qué no hacer esfuerzo, unir los esfuerzos y que lo que le corresponde a la academia lo maneje la academia?
Lo que corresponde a conseguir la platica del presupuesto, pues hay de dónde si llegamos a unificar esfuerzos. Si no, no es posible. Entonces, imagínense ustedes un aprovechamiento del espacio en el espectro, incluyendo desescolarización de cátedra, incluyendo ampliación de educación formal a distancia. La Universidad de Antioquia, todas las universidades están dispuestas, no es que solamente una universidad tenga el privilegio y la oportunidad de hacerlo, no, todas. Educación e instrucción no formal, les pongo un ejemplo. Canales en Estados Unidos, canales privados, ya vimos cómo están jugando para atraer al público. Por ejemplo, en Chicago lo hace CNN, o Fox, arrancan a las 8 de la mañana, un canal de esos que dice Joana, un 5A, lo dedican solamente a cocina, de 8 a 1 de la tarde, el otro canal a los niños, el otro canal, por ejemplo, a mecánica industrial o mecánica automotriz, y a la 1 de la tarde reúnen todos en un solo canal de alta definición y pasan televisión de la Liga Americana de Baloncesto Profesional. Entonces los enganchan, pero fíjese que son modelos de negocios. Hoy todavía no hay cómo hacerlo, entonces metamos en la discusión las tres cosas. La una, ¿cuáles son las verdaderas necesidades de la televisión con sentido de lo público, como queramos llamarlo, en la televisión local sin ánimo de lucro? Lo otro, unir esfuerzos para que esa televisión universitaria vaya y le ayude al gobierno a sacar adelante unos proyectos y con beneficio de lado y lado. Y el otro, los modelos de negocios, los modelos de hacer televisión digital. Con suficiente músculo financiero, con capacidad para hacerlo, porque una cosa es querer y otra cosa es poderlo hacer. Como usted dice, doctor Domingo, que desde chiquito no nos den las armas. Joana, yo estoy de acuerdo hasta ahí, de ahí para adelante, a ver, pero sí tenés y ¿cuándo vas a lograr eso? Entonces, es importante que esto lo continuemos, pero sí es importante además que vamos de la mano de los legisladores. Pero bueno, sí, es que yo no le veo una relación directa entre lo uno y lo otro, porque lo segundo, todo este conjunto de propuestas se pueden adelantar, con o sin... No, la comisión sí, yo digo es con o sin haber resuelto esta repartición que se está bregando a hacer. Ustedes dicen, listo, ¿por qué no ser equitativos con los regionales de una vez? No, para que nos facilitemos también los regionales. No, pero por eso, los locales y los regionales. Claro, pero hay un debate. Yo lo que digo es, démonos una espera por una razón. No tenemos la suficiente banda del espectro radioeléctrico disponible para los servicios de televisión. Los canales del 32 al 59, por ejemplo, que es todas las frecuencias de UHF, que hoy día están en manos la mayoría en servicios de radio, servicios de radiocomunicación para taxis, servicios para comunicaciones de seguridad, están empezando a ser recuperados. Cuando los tengamos es otro hablar. Uno. Segundo, cuando hagamos el apagón analógico en Colombia. El apagón yo creo que no va a ser en el 2019. Yo pienso que máximo en el 2015-16 vamos a tener apagón analógico en la mayor parte del territorio colombiano. Entonces ya para ese momento va a haber otro cantar y otra posibilidad de repartir dividendo digital dentro de la televisión. Bueno, y ustedes no ven, por ejemplo, porque me refiero al documento que dice aquí Telemedellín, Televida y Canalú hacen el reclamo, verían viable, por ejemplo, unas observaciones al proyecto, pero verían viable, por ejemplo, que se redacte ese acuerdo en esos términos, que digan, no, entonces los acuerdos van a ser de esta manera, mientras esto no ocurra, pero... El problema es que entonces, ¿para qué hacerlo mientras no ocurre? Sí. Porque uno dice, bueno, entonces esa distribución, ¿qué sentido tiene hacerla ya si todavía no? Lo estamos haciendo es porque necesitamos reorganizar el espectro para que arranque la digitalización. A 31 de diciembre del año 2010 ya los canales privados están emitiendo el 25% sobre la geografía nacional, un 25% de las poblaciones con más de 20.000 habitantes ya están recibiendo televisión digital permanente de parte de los canales privados. La televisión pública no ha arrancado por dificultades en su administración, porque la Comisión de Televisión les puso 52.000 millones de pesos para arrancar y no han arrancado. Eso es cuestión de la administración de la televisión pública, que no nos corresponde a nosotros. Pero este año, a 31 de diciembre, los canales tienen también que avanzar más hasta llegar al 100% de cubrimiento. Para eso necesitamos liberar parte de la banda que tenemos y no la podemos entregar a los canales locales sin ánimo de lucro. Es imposible, no nos alcanza. Ese es el problema. Entonces, pero hay que reglamentar ya la entrega de
parte de esa banda para la transición de la televisión analógica a la digital. Eso es indudable, no podemos parar. Es una obligación de la Comisión de Televisión el empezar a entregarla. Esto no es hoy que se acaba, pero tenemos que contar con los canales locales sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque a los canales locales sin ánimo de lucro les tenemos que decir, señor, usted le vamos a quitar esta banda que tiene hoy, le vamos a entregar esta otra. Y seguramente puede haber mañana otra transición. En eso hay unas normas claras sobre las responsabilidades del Estado con los canales locales también sin ánimo de lucro. Pero comisionado, esa es la preocupación. Si somos de últimas dentro de las preocupaciones de la Comisión y si específicamente somos tantos para darnos una sola frecuencia, pero entonces usted mismo dice al comienzo del programa es que hay unos canales que hay que hacerles revisión, porque muchos de ellos ni siquiera, estoy segura, cumplen con las normas. Entonces, ¿por qué no hacer una revisión exhaustiva antes de hecho de repartir la frecuencia digital y tomar ese tipo de decisiones con este proyecto de acuerdo? Porque esto es una dinámica, este proyecto es dinámico y nosotros estamos haciéndolo aún utilizando todas las experiencias de los demás países que ya hicieron apagón y estamos tratando de ganarle tiempo al tiempo que tenemos para la misma transición. Y es un momento, creo que lo estamos haciendo responsablemente. La verdad es que estamos avanzando, pero no con la facilidad, no con la holgura en la disponibilidad de frecuencia para hacerlo. Ese es el problema y tenemos que cumplir a todo el mundo. Bueno, y como nos quedan un par de minuticos, ya sería una cosa que tiene que ver más con la comisión como tal, es decir, la comisión tiene un tiempo contado, según las decisiones del Estado. ¿Ustedes cómo ven? ¿Sí está tan contado el tiempo o eso está en debate? Yo soy el representante de la sociedad en esa junta directiva de la comisión. He venido haciendo una defensa gigantesca de lo que es la Comisión de Televisión porque es un logro social. Además, entró a la Constitución como uno de los frenos y contrapesos a los gobiernos de turno y ese logro no se puede perder. Es como perder hoy la iniciativa del manejo del dinero en Colombia, del Banco de la República, y que volviera a manos del Ejecutivo. Cada que llega un presidente, entonces, él administraría el espectro radioeléctrico. Y hoy tendríamos entonces, o mañana, presidentes candidatos. Entonces, mire, eso es una parte delicada donde la academia juega un papel muy importante. Y eso yo pienso que hay que seguir defendiendo como gato patas arriba a ese logro social. En este momento está en discusión en la Corte Constitucional. Tenemos hay todavía posibilidad tiempo. de que Yo creo que todavía hay declaren tiempo. Inconstitucional por vicios Es posible que hay demandas por vicios de forma y vicios de procedimiento y vicios de fondo. Eso está en manos de nuestro guardián de la Constitución, pero yo creo que hay que seguir defendiendo la independencia de una entidad de estas, a quien se le han creado se han mostrado muchas caras negativas que no las tiene. La Comisión de Televisión no las tiene. Hay en un programa anterior que hicimos aquí, hablábamos acerca de esa iniciativa. Tenemos que prometerle a nuestros televidentes que vamos a volver con este tema. Pero entonces, Joana, yo quiero que usted le dé la última recomendación al comisionado, porque es el que nos representa en la comisión. Que no se olvide los canales universitarios, que la comisión de verdad nos tenga en la cuenta para poder también construir este proyecto de acuerdo. Somos 46, no somos miles. Y canales universitarios somos 7 en total. Canal Universitario de Antioquia, el más antiguo. Ese tipo de proyectos de acuerdo, la verdad lo que hacen es casi que enterrarnos, no incentivarnos a seguir trabajando. Eso está claro. Muy bien. Señor comisionado, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Lo invitaremos a seguir el debate con expertos que nos digan a ver hasta dónde va la cosa, si ya se puede repartir un poquito más o no. Con mucho gusto y muchas gracias por invitarnos. Este debate yo pienso que apenas empieza y me importaría mucho que la academia tomara partido en adelante, porque todo lo que viene en la transición de la televisión analógica a digital va a ser, desde el punto de vista de todo lo que es promoción y capacitación, lo vamos a hacer de la mano de las universidades. Muchas gracias, muy amable. Joana, muchas gracias por estar aquí con Eduardo. nosotros. Estaremos entonces atentos a cómo sigue este proceso. Hasta la próxima ocasión y muy amables.